El sentimiento malvinero en la inmensa mayoría de nuestro pueblo es algo indudable. Llama la atención, a vos te habrá pasado, Cacho, hablar con extranjeros, gente que viene de visita a la Argentina, y a todos les llama la atención la presencia de Malvinas en la cotidianeidad, en los tatuajes de las personas, en las calcomanías en los autos, paredes, o sea, el sentimiento de las Malvinas son argentinas es de una potencia en nuestro pueblo gigantesco. El reconocimiento a nuestros soldados, otro tanto. El repudio a Margaret Thatcher y al Imperio Británico también es algo absolutamente extendido en el sentir de nuestro pueblo. Y nos tenemos que encontrar con un presidente que a voz en cuello habla de su admiración por Margaret Thatcher, por ejemplo. No tiene problemas en decir que admira a Margaret Thatcher, lo ha dicho. También se definió como el presidente más sionista del mundo, ¿no? Salió a flamear, sacó a flamear la bandera de Israel, bueno, también ha hecho esas cosas. Pero lo estrictamente referido a Malvinas, la actitud de Milei es de un antinacionalismo y de una sumisión vergonzosa. Se refleja luego eso en la actitud cotidiana que tiene para con el tema. Y lo del otro día en Plaza San Martín fue de una liviandad, una de las fechas más sentidas, por nuestro pueblo, como es la del 2 de abril. Con todas las críticas que uno tiene, indudablemente con la dictadura, cómo fue tomada esa decisión, son dos guitas aparte, ¿eh? Eso sí, para los análisis más, estoy hablando del sentimiento. Y tenemos un presidente que le destina horas y horas a escribir pelotudeces y agresiones en Twitter, como lo ha hecho todos estos últimos 4 días, con un nivel de participación que es escandaloso. O sea, voy a decir, pero loco, no podés pasarte 4 horas de un día y hasta las 3, 4 de la mañana escribiendo en Twitter. Yo soy presidente de mi país, no podés hacer eso para escribir nada. Bueno, sin embargo el tipo lo hace. Ahora, al acto de Malvinas le destina 6 minutos, 7 y un discurso absolutamente lavado. Y perdóname, diciendo que el año que viene sí va a ser con los 45 años una entrega especial de reconocimientos y medallas a los excombatientes. Excombatientes a los cuales, algunos de ellos, no les permitieron el ingreso al acto. Estaba vallado, es un acto popular. Eso no quiere decir que no haya medidas de seguridad del presidente y del gabinete de ministros, eso es absolutamente razonable que haya medidas de seguridad. Ahora, que no le permita que cierren el espacio y que ni siquiera los excombatientes les permitan ingresar, porque son críticos, porque algunos entran. Otros quedan afuera, no pueden ingresar. Pero todo eso, hay varias situaciones. Estas anécdotas son nada, por ejemplo, al lado de las decisiones que toma Argentina en las Naciones Unidas. Hablábamos la semana pasada de lo que fue el voto de nuestro país en contra de esa declaración que impulsaron las naciones africanas, la Unión Africana de Naciones, condenando toda la esclavitud. Y nuestro país votó en contra, siendo que ese continente es el que más nos respalda año tras año en nuestro reclamo por la soberanía de Malvinas. O sea, eso es más grave todavía que una anécdota como la del abrazo a Dorni en ese acto o que haya hablado 5 minutos. Preferiría que no hablara, pero que hiciera las cosas que tiene que hacer en nivel internacional para defender nuestras Islas Malvinas. Y como si esto fuera poco, para la cartera del caballero y el bolsillo de la dama, después tenemos que soportar al ministro de Defensa de nuestro país, un general de la Nación, hablando con Eduardo Feynman y diciendo que el hundimiento del
crucero Belgrano fue un acto de guerra y no otra cosa. El ministro de Defensa del país, un militar. Y después habló de los soldados. Escuchemos esto porque para mí es de una gravedad. Entre todas las barbaridades que escuché el día 2 de abril, por ejemplo, a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, diciendo que el conflicto bélico que fue allá en el 80 y pico, ¿sabías eso? ¿Lo habías escuchado? En el 80 y pico, presidente de la Cámara de Diputados, no fue capaz de poner una fecha tan importante como es la fecha de la Guerra de Malvinas. Dice, no, o sea, allá por el 80 y pico. Pero escuchemos a Presti, dale. Ha tenido también un destacadísimo. El hundimiento de Belgrano, porque hay como una polémica ahí, ¿no? ¿Fue un acto de guerra o fue un acto criminal de la señora Thatcher? Estaban en combate y fue un acto de guerra. Fue un acto de guerra. Sí, fue un acto de guerra. Y otra de las cosas que se ha escuchado siempre, el tema de los chicos de la guerra. Soldados. Que la dictadura mandó a nuestros chicos de la guerra a morir. Sí. Bueno, tenemos presentes hoy a estos jóvenes, en su momento jóvenes soldados de 18 años que combatieron en Malvinas. Los ingleses tenían edad similar, también 17, 18 años, claro, sus soldados más jóvenes. Y todos los ejércitos... Aún el Principito. Todos. El Príncipe Andrés. Y todos los ejércitos tienen gente joven. Y los soldados conscriptos nuestros tenían esa edad y no eran chicos, eran valientes soldados que combatieron contra el enemigo inglés. Sí. ¿Usted qué siente cuando los tratan de esa manera? No los veo identificados con eso, porque para mí son soldados, y jóvenes para ellos soldados tampoco. que pelearon. Y ellos tampoco. Creo que los veteranos también tampoco. piensan lo mismo que usted. Piensan igualmente. Les da bronca que los llamen de esa manera. Sí, ellos fueron soldados que fueron a defender a la patria, con un llamado de la patria, concurrieron, ofrendaron su vida, dieron lo mejor que tenían en esas circunstancias y pelearon como jóvenes soldados. Sí. Sí. Ministro, ¿qué siente ser ministro? Porque soldados jóvenes que fueron a pelear. Yo soy de esa clase, la verdad que por una lesión en una rodilla no fui a las Islas Malvinas. Y teníamos fusiles que estaban vencidos, que estaban en pésimas condiciones, no había pertrecho, los oficiales y los suboficiales se afanaban la comida. Algunos, otros fueron muy heroicos. Pero no quiero meterme ahí, esos jóvenes soldados a los cuales Preston fue cómplice de no permitirles que ingresaran al acto de homenaje a esos soldados. Pero quiero ir a lo central, la repugnancia que me causa este sujeto, diciendo lo que acaba de escuchar usted, respecto a que lo del Belgrano fue un acto de guerra. Pocas cosas más graves he escuchado que esta declaración del ministro de Defensa, un general de la Nación, avalando el asesinato, que no fue un acto de guerra, fue un crimen de guerra, como está denunciado en los organismos internacionales, porque era una embarcación que no estaba participando en el conflicto, estaba fuera de la zona de exclusión y que fue hundida alevosamente por orden de Margaret Thatcher. Y que un general de la Nación, ministro de Defensa, diga esto, merece ser llevado a tribunales. Merece ser llevado a tribunales y merece ser destituido cuando se den las condiciones. Ojalá seamos capaces de destituir, a degradar, no destituir, degradar a este tipo. Qué dolor y qué vergüenza tener personajes como esto en nuestras Fuerzas Armadas. Cachito. Porque en realidad, si vamos a ver, Argentina e Inglaterra en el año 82 nunca declararon la guerra. Nunca se declaró la guerra. Por eso la zona de exclusión. No fue formalmente, no es que podía venir Inglaterra, como decían, la canción de Charlie, no bombardeen Buenos Aires. En realidad siempre se mantuvo la guerra dentro del territorio de conflicto
que era el territorio argentino usurpado por los ingleses. Dentro de eso no hubo declaración de guerra. Por eso es que se manejaban, por eso es que inclusive los territorios argentinos cercanos a las Islas Malvinas, si bien estaban custodiados, en esa época estaban circunscriptos a lo que era el área de conflicto. Pero esto que dice este buen señor, como decís vos, Mesíades, fue así entendido desde, ¿vos te acordás cuando venía, ¿cómo se llamaba el canciller aquel que era medio, Bacena? Sí, Bacena. Krieger Bacena, ¿te acordás? Bacena de Economía, ministro de Economía durante el Longaniato. No. Fue ministro de Economía en una época, pero en la época de las Islas Malvinas fue el canciller, se llamaba Krieger Costa Bacena. Méndez. Costa Méndez. Perdóname. Nicanor Costa Méndez. Costa Méndez. Bueno, él mismo decía, él mismo viajando, que la zona era una zona de exclusión. Es decir, claro, dicho así, el periodista que lo reportea lo sabe o no esto, pero, a ver, él como militar, ¿vos crees que no lo sabe esto? Sí que lo sabe. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué tan bajamente entrega así a lo que ellos dicen, la patria? ¿Por qué lo entrega de esa manera? ¿Por qué dice, no, fue un hecho de guerra? Como diciendo, bueno, no, Margaret Thatcher, ¿qué quiere que haga? Bueno, se la ponen ahí, dejó el arco vacío y patearon y hicieron el gol. Escuchaba a algunos excombatientes en un programa, de los tantos que estuve mirando, buscando esta información, y que hacían un comentario muy atinado, ¿no? Le preguntaban por estas declaraciones. Y no, miren, esto es como que Argentina hubiera bombardeado, atacado las fragatas inglesas que se dirigían hacia las Malvinas en cualquier otro lugar. Y hubiera sido más fácil. Desde el continente vas, pim, una base aérea acá en Buenos Aires o... Sí, Bahía Blanca, y salías, estabas más cerca, pum, las bombardeabas antes de llegar. No podías hacerlo eso, porque eso era, como bien señala Cacho, en el marco de una declaración de guerra formal entre dos naciones. Por eso ahí se habló de la zona de exclusión. Ahora, en serio, este tipo merece ser degradado. Ojalá algún día podamos degradar a este sujeto. No sé cómo habrán caído las declaraciones en las Fuerzas Armadas. Quizá la oficialidad joven ya se olvidó de Malvinas. Y es posible. Se habrán olvidado de Malvinas. No sé qué. Balsa, ¿qué diría de esto? Milani, qué sé yo. Los más jóvenes se habrán olvidado de Malvinas. Claro, porque seguramente este hombre no debe haber participado de la guerra. Pareciera que no. Lo contaba él en la entrevista. Decía que él estaba en el colegio secundario y que eso lo motivó, que Malvinas lo motivó a ingresar en la carrera militar. Ah, mira. Falso, de toda falsedad. Tiene un abuelo militar, un padre militar y él, porque por Malvinas... estaba en el colegio secundario, creo que tenía 16 años. O sea, ¿será que la oficialidad joven en la Argentina se olvidó de Malvinas? Como se olvidaron del rol del ejército sanmartiniano, emancipador de naciones en nuestra América. Han perdido el rumbo, ya lo perdieron hace tantas veces, ¿no? Desde el genocidio. Pero esto, increíble.